Noveno grupo, macrólido, incluye la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina, medicamentos que ustedes conocen, y otros más. Son muy útiles en infecciones del tracto respiratorio superior por bacterias gram positivas. Gram positivas no actúan frente a las gram negativas. Se utilizan por ciclos cortos para estas infecciones y en el caso de la claritromicina es uno de los antibióticos más utilizados para el tratamiento de Helicobacter pylori. Grupo 10, nitrofuranos. Lo mencionamos porque tiene su historia, ¿no? Fueron muy utilizados para infecciones urinarias en los años 60 y 70. Tenían muchas reacciones secundarias, sobre todo vómitos, malestares digestivos. Las personas comenzaban el ciclo y a veces no lo terminaban. Y entonces ya fueron superados por otros más recientes. No quiere decir que los nitrofuranos no sean buenos antibióticos, lo son, pero ya hay antibióticos que hacen el mismo efecto y que no tienen estos efectos secundarios. Recuerdo hace 2 años, creo, que alguien me estaba buscando, pues, ¿dónde conseguir nitrofurano? ¿Dónde conseguir nitrofurantoína? Porque tengo una infección urinaria y no resuelve. Le dije, olvídate de la nitrofurantoína. Hay antibióticos mucho mejores, mucho más efectivos, mucho menos dañinos. Y entonces lo que tienes que ver es cuáles son los factores que están condicionando esa infección urinaria, que a veces nos olvidamos. Oxazolidiona. El más conocido de ellos es el linezolid. El linezolid es un antibiótico linezolid, un antibiótico que se utiliza desde 1990, no es un antibiótico que se ha difundido mucho. ¿Por qué? Porque es un antibiótico de gran éxito para el tratamiento de estafilococos resistentes a otros antibióticos, sobre todo en infecciones graves y sistémicas. Su espectro es más amplio, pero como es tan efectivo frente al estafilococo dorado resistente a otros antibióticos, se ha dejado para eso y entonces no está así disponible para todo el mundo, sino que se limita a unidades de cuidados graves, a enfermedades, a pacientes graves y pacientes con estas características para poder seguir utilizándolo, porque el estafilococo dorado crea resistencia con una rapidez tremenda. Él se defiende, como es lógico, tiene derecho a defenderse, pero nosotros también tenemos derecho a defendernos, ¿no? Y en esta lucha hasta ahora vamos ganando nosotros también. A veces gana él, la mayor parte de las veces ganamos nosotros. Polipeptidios, muy eficaces para el tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas. ¡Ay, qué bueno! Mira, llegamos a unos muy eficaces para las gram negativas, pero muy tóxicos. Por vía endovenosa causan sordera y lesión renal en alto número de pacientes. Las polimicinas no se utilizan de forma sistémica con frecuencia, están reservadas para casos muy especiales. Y actualmente, ¿cómo se utilizan mucho? Pues usted me está diciendo, sí, pero yo he oído hablar de polimicina, sí, sí, como no. Se utiliza mucho en cremas, en ungüentos, en gotas óticas, en colirio. La bacetracina, que pertenece a este grupo, las polimicinas A, B, C y D, la más utilizada, y la E son más utilizadas, la A y la B, y todas ellas tienen efectos tóxicos muy grandes, pero todas ellas son muy efectivos para infecciones gram negativas y por eso se han utilizado mucho para infecciones de la piel por la vía tópica. No pasan dentro del cuerpo y por tanto no causan el daño que ellas causan normalmente cuando pasan dentro del cuerpo. Quinolona. Las quinolonas. Mira, este es un grupo que hace años que existe, pero es un grupo que ha tenido varias generaciones. Las generaciones más actuales son las más importantes. Esto comenzó el ácido analidíxico, que era el abuelo de la quinolona, y de ahí para acá se han ido desarrollando muchas más. Recuerdo a alguien que me decía, no, no, pero yo probé la ciprofloxacina, pero me dijeron que buscar ácido analidíxico que era mejor. No, chico, el ácido analidíxico es el abuelo de la ciprofloxacina. Como vas a estar buscando el abuelo si tienes al nieto aquí para que te ayude, ¿no? Es una realidad. Es un grupo para respetar. La primera quinolona fue precisamente el ácido analítico en 1962. Yo lo utilicé mucho en la década de 60, de 70 más bien. En 60 era uno todavía, pero ya desde el inicio de la década de 70 la utilicé mucho, la prescribí mucho y muy útil. Pero también tenía algunos efectos gastrointestinales y posteriormente fueron apareciendo las demás quinolonas que incluyen la ciprofloxacina y la levofloxacina, que son las más utilizadas, pero todas esas familias, las floxacinas en general, son antibióticos de muy amplio espectro, algo muy bueno, se distribuyen prácticamente por todo el cuerpo, son efectivos frente a la mayoría de las infecciones, no a todas, y son bactericidas, tienen un buen pronóstico, tienen pocas complicaciones, las tienen, y cuidado a las personas mayores de edad, porque es donde aparecen complicaciones como la ruptura de tendones, que son un poquito más importantes. Pero son un magnífico grupo de medicamentos, ya hablaremos de ellas. Rifampicina, un antibiótico muy útil. Se descubrió en 1957 en la Riviera Francesa, en una bacteria que era una muestra del suelo, se encontró esa muestra del suelo, se encontró esa bacteria y se encontró que producía anticuerpos. Lo más curioso, la científica que lo descubrió, una científica francesa, había acabado de leer una novela donde existía un criminal, y el criminal se llamaba Riffy,
Y entonces ella estaba impresionada con Rifi y dijo, pues vamos a ponerle a esta sustancia producida por esta bacteria el nombre de rifampicina. Ahí apareció el nombre, curioso, ¿eh? Es un dato realmente interesante. La rifampicina es un magnífico antibiótico. Tiene un espectro muy amplio, es bactericida, es muy efectivo en el tratamiento de la tuberculosis y esto ha hecho que sea reservado para la tuberculosis para que no cree resistencia. Pero es muy útil para algunas otras infecciones. Por ejemplo, se utilizaba mucho también cuando la pandemia de meningoencefalitis B. Es la otra indicación importante, pero no para tratar a los pacientes con meningoencefalitis B. Lo que se utilizaba era para los contactos. Usted tenía contacto con un paciente con meningoencefalitis B, le daban rifampicina y entonces eliminaba los meningococos que pudieran haber entrado al organismo de usted y entonces hacían profilaxis, prevención. Cuando aquello, yo tuve contacto con muchos casos, unos casos porque yo los veía, otros casos porque atendía la comisión provincial y teníamos que ir a ver a todos los pacientes que se le diagnosticaba una meningococcemia. Tuve mucho contacto con estos casos y me daban rifampicina para que tomara. Tomé las primeras, después empecé a sentirme mal, con diarrea, con molestia abdominal y dije, bueno, pues mira, yo creo que casi mejor coger un estafilococo, un meningococo, que eso no es cierto, ¿no? Es mejor hacer la prevención. Pero ya que me estaba haciendo un poco de daño y la espacié y la dejé un poquitico para allá, ¿por qué? Porque tiene también toxicidad hepática. Y ya lo mío era diario con la rifampicina. Era ahí muy frecuente con la cantidad de casos que veíamos. Tiene un espectro muy amplio. Incluye bacterias gram positivas y gram negativas. Penetra dentro de las células, una cosa que no hacen todos los antibióticos, y esto permite que pueda atacar a los bacilos tuberculosos porque una parte, o diríamos, el mayor problema del bacilo tuberculoso es que está dentro de células y se mantiene ahí, él no sale, es una bacteria intracelular. Bueno, pues la rifampicina entra a la célula y mata al bacilo tuberculoso dentro de la célula. Sulfas, realmente fue el primer antibiótico, antes que la penicilina. El primero que se comercializó fue con el concepto anterior que había antiguamente, bueno, pues no se consideraba antibiótico, actualmente se considera antibiótico, cuando aquello se consideraba quimioterápico. Las primeras sulfas eran muy tóxicas y recuerdo casos con daño renal por el uso de sulfa endovenosa. Todavía en los años 70, finales de los 70, pues vi casos que se utilizaron sulfa endovenosa y tuvieron toxicidad renal. Por tanto, hubo que suspenderlo. Se recuperaron, afortunadamente, pero bueno, es un riesgo siempre. Cuando se utilizaban dosis altas, que es lo que pasa aquí, se depositan en los riñones, en los túbulos renales, y causaban necrosis tubular aguda, una complicación muy grave a veces. Teníamos que estar siempre alerta si había modificaciones de la orina, disminuir la dosis o quitar la sulfa. Se utilizaba para el tratamiento, era la tríada utilizada para la meningoencefalitis bacteriana en general. Pero bueno, después aparecieron otros antibióticos y sobre todo apareció en los años 70, finales de los años 70, apareció otro antibiótico, el trimetoprim, que asociado con sulfa, sobre todo con sulfa de generaciones posteriores menos tóxicas, consiguió una mezcla muy efectiva que se utiliza mucho actualmente y que tiene un nombre que usted conoce, sí, sulfaprim. Trimetoprim tiene un mecanismo de acción muy parecido a sulfa, ya hablaremos de ello cuando estemos hablando de la clasificación por mecanismo de acción, pero es en otro paso, las dos inhiben la síntesis de ácido fólico, por eso solo son efectivas frente a bacterias que necesiten producir su propio ácido fólico. Si es una bacteria que capta ácido fólico del medio, pues no son efectivas. Actúan en pasos diferentes y esto hace que se pueda reducir la cantidad de medicamentos de cada una de ellas. Se combina con el sulfametoxazol, que es el conocido sulfaprim, y son medicamentos muy útiles actualmente. Se utilizan mucho. Tetraciclina, el grupo 17. Un grupo poco utilizado en la actualidad, pero muy utilizado antiguamente. Se utilizó por vía endovenosa, pero la irritación en las venas hizo que se abandonara. Recuerdo en los años, en el 70 precisamente, nosotros lo utilizábamos y tuvimos que suspenderlo porque era muy irritante, producía flebitis, inflamación de las venas. Por vía oral son útiles, pero producen mucha irritación gástrica y la frecuencia de la tetraciclina, la clásica tetraciclina, la frecuencia para tomarlo es a cada 6 horas. Ahora, posteriormente apareció la doxiciclina. La doxiciclina tiene una vida media de 16 horas, se puede tomar 2 veces al día, tiene menos efectos secundarios y esto hizo que se reactualizara el grupo de las tetraciclinas. Se utiliza mucho, sobre todo la doxiciclina. Otros antibióticos incluyen antibióticos con estructuras diferentes a los grupos anteriores y que son poco utilizados, la daltomicina, la digerciclina, la cicloserina, el ácido fucídico y otros. Pero son medicamentos poco utilizados y por eso, en vez de hacer un grupo para ellos, se metieron todos juntos aquí en el grupo otros antibióticos. Bueno, mis amigos, por hoy
Es todo. Hasta el próximo programa. Hasta luego.